reuniones de la indispensable plenaria para definir la agenda de trabajo del próximo periodo de sesiones. Así estamos en las dos cámaras. Sin embargo, es importante tomar en consideración que los trabajos de esta segunda comisión han sido muy productivos en función de el compromiso, el trabajo de lápiz, el que no se ve, de cada una y de cada uno de los integrantes de esta comisión, a quien, siendo esto la última reunión de trabajo, quiero empezar efectivamente reconociendo el trabajo de todas y de todos ustedes. Vamos a tener un orden del día, prácticamente ya son los últimos puntos de acuerdo que nos fueron turnados, y en ese sentido yo le voy a pedir, para entrar rápido en materia, al señor secretario, senador Jesús Casillas, que comience por informarnos el quórum de asistencia a esta reunión. Por favor, senador. Con mucho gusto, senadora presidenta. Antes de constatar el quórum lugar, quisiera hacer un reconocimiento a mis compañeras y a mis compañeros legisladores que durante todo este periodo pues se mostraron una gran responsabilidad, interés en el asunto, y casi 300 dictámenes que fueron aprobados en esta segunda comisión, que fue conducida con una espléndida presidenta, y quiero hacer un reconocimiento a usted, presidenta, por la tolerancia, por la apertura para el debate de los asuntos en los que no llegamos de acuerdo, pero sí destacar que la gran voluntad de los grupos parlamentarios por lograr los consensos, pues prácticamente me atrevería a decir que el 99.9% fueron aprobados por unanimidad, y esto habla de la gran madurez política que tenemos los legisladores y las legisladoras de trabajar en conjunto y ponernos de acuerdo cuando se trata del bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Mi reconocimiento entonces a la presidencia, a la mesa directiva y a mis compañeras y a mis compañeros legisladores. Y dicho lo anterior, nada más no me resta más comentarle que existe quórum legal para sesionar, secretaria. Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Tenemos un orden del día grande. Le voy a pedir que sea tan amable que le dé lectura, como siempre en cada sesión. Si es tan amable, secretario. Claro que sí. Claro que sí, presidenta. 1, registro de asistencia y declaración del quórum. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la 7ª reunión de la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 4, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo sobre la situación de los derechos humanos y laborales de los deportistas profesionales en México. 5, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que evalúe la pertinencia de desarrollar e implementar un Plan Nacional de Prevención y Control de Hepatitis C. 6, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la participación de la delegación mexicana en los Juegos Mundiales Tirsomania 2016 en Florencia, Italia. 7, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que a través del Servicio Exterior adscrito en los Estados Unidos de América recabe la información y envíe a esta Asamblea un informe sobre el número de víctimas de nacionalidad mexicana que han sufrido agresiones y homicidios motivados por odio, racismo, xenofobia, denunciados en aquel país desde el mes de junio de 2015 a la fecha. 8, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se considera que ha quedado sin materia la solicitud del titular del Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta Asamblea el Acuerdo de París, firmado por México el 22 de abril de 2016 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. 9, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que en el ámbito de sus atribuciones refuerce la implementación y el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en 1981. 10, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud en las entidades federativas a que refuercen las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM 245 SSA1
2010, requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas. 11, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo al proceso de selección y nombramiento de la persona que será a cargo de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. 12, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se extiende una felicitación al nuevo presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por la asunción de su cargo y por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal mexicano a continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. 13, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los órganos jurisdiccionales del país a observar todas las resoluciones y sentencias, la respectiva de género, con el estricto apego al protocolo para juzgar con perspectiva de género elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de eliminar todas las barreras y obstáculos de acceso a la justicia que discriminan a las personas por condición de sexo o género. 14, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Puebla para que a través de las instancias competentes fortalezcan las acciones y programas para atender a los mexicanos repatriados de estas entidades. 15, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan e intensifiquen los programas públicos y acciones correspondientes para prevenir y disminuir la incidencia de suicidio entre la población. 16, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los hechos ocurridos recientemente en Francia y en Alemania. 17, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que realice diversas acciones en materia de planificación familiar. 18, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer o implementar acciones efectivas para prevenir, atender e inhibir conductas de abuso y hostigamiento sexual contra las mujeres en los espacios públicos de la entidad. 19, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades laborales y de salud para que implementen todas aquellas acciones necesarias para concientizar a la población sobre la importancia de la leche materna como fuente exclusiva de alimentación de las niñas y los niños hasta los primeros 6 meses de vida, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 20, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a asumir su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de las mujeres, garantizando la permanencia de las que ocupan algún cargo público, así como las prerrogativas inherentes al mismo. 21, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que informe a esta Asamblea sobre el estado que guarda el proyecto de la construcción del Hospital Comunitario de Mazapil, Zacatecas. 22, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la movilidad laboral en América del Norte. 23, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de Seguridad Social a informar sobre el retraso en la construcción del hospital regional en el municipio de García, Nuevo León. 24, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se considera atendida la solicitud al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para reforzar programas tendientes a la preservación y desarrollo de lenguas indígenas. 25, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se condena el ataque sufrido a la Embajada de México ante la República Helénica, ocurrido el pasado 31 de julio del 2016. 26, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios y con las autoridades correspondientes a las entidades federativas, lleven a cabo una campaña de concientización entre la población, a fin de que conozcan los riesgos que conlleva la compra y uso de medicamentos publicitarios,
a través de diversas páginas de Internet que no cumplen con lo establecido en las normas sanitarias vigentes. 27. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Mexicano de la Juventud a reforzar la implementación de las políticas públicas establecidas en el Programa Nacional de la Juventud 2014-2018, encaminadas a fomentar la participación de los jóvenes en la vida pública del país. 28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que integre al cuerpo diplomático de cocineros a representantes de la gastronomía sinaloense. 29. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de la reforma educativa, fortalezca los contenidos y estrategias para la educación sexual integral de niñas, niños y adolescentes. 30. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para que, a través de la Secretaría de Salud, refuerce la implementación y cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de los protocolos aplicables a fin de prevenir, vigilar y controlar las infecciones nosocomiales que afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos prestados por la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Torreón, Coahuila. 31. Asuntos generales. 32. Clausura de los trabajos de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Es cuanto, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los asistentes si hay algún punto que quieran reservar del listado que hemos enunciado. 4. 6 y 15. Muy bien. ¿Cuál otro? Nada más hay el 4, el 6 y el 15. Perfecto. Vamos a entrar en materia, los puntos sustantivos. Le doy la palabra a quien ha reservado el punto número 4 del orden del día. Senador Casillas, tiene usted uso de la voz. Gracias, Presidenta. Nada más, miren, este es un tema que se ha estado postergando ya en algunas sesiones de la comisión en razón del contenido del mismo, es pues conocer la situación en la que laboran los futbolistas mexicanos, en particular los de una actividad de carácter profesional. Se había planteado que la Federación Mexicana de Fútbol remitiera un informe del estado que guardan las condiciones laborales. Se nos hizo llegar una serie de documentos a cada uno de los integrantes de esta comisión y bueno, es un tema que da para más. Creo que lo que se requiere más que hacer llegar documentos sería lo conducente, celebrar reuniones con los federativos, con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con representantes también de la Secretaría del Trabajo y también escuchar la voz de los principales involucrados, es decir, los propios futbolistas. Por eso yo quisiera proponer, y proponerle, Presidente, a mis compañeras y a mis compañeros, que este asunto se pudiese turnar a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados para que ellos hagan lo conducente y puedan hacer las convocatorias, las citaciones correspondientes y de este trabajo que se desarrolle pueda salir de alguna manera, pues, alguna propuesta de modificación legal o de la intervención de alguna instancia del gobierno federal, pues se tome la decisión conducente. Entonces, la propuesta concreta es que este asunto se turne a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Sí. Si me permite una opinión, ciertamente este punto de acuerdo hemos tratado de construirlo en consenso para resolverlo, como es nuestra obligación. Ciertamente el peticionario también de este punto de acuerdo es un diputado y por lo tanto es conducente que sea la Cámara la que pudiera ser enviado el punto de acuerdo. No es un tema menor, es un tema que tiene muchos años, es un tema complicado, tiene que ver con algunos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, tiene que ver con una forma ya prácticamente de cómo se han venido gestando las relaciones de todo tipo, profesionales, laborales, etcétera, con quienes forman parte de los equipos de fútbol, no solamente los que están en primera división, sino también los que se encuentran en reservas, qué sé yo. No es un tema
fácil, es un tema complicado. Ha habido, yo recuerdo, algún movimiento donde Hugo Sánchez tuvo una participación muy preponderante hace ya bastantes años, y entonces no pudieron ellos mismos resolverlo por la complejidad. Yo creo que hoy estamos en otros tiempos muy distintos a los de esa época, y me parece que siendo congruentes con la simpatía que en el caso personal me provoca la inquietud planteada por el señor diputado de, en este caso, Álvarez López, Jesús Álvarez López, de Morena. Yo creo que lo conducente para no cometer el error de entrar a una polémica, entrar a un debate, que yo creo que en el sentido todos estamos de acuerdo de que hay que resolver el problema, y tomando la propuesta del señor senador Casillas, creo que lo conducente, salvo la mejor opinión de las y los asistentes, es que este punto se vea de manera mucho más puntual en la Cámara donde pertenece el señor diputado. Yo agregaría que además de la Comisión de Deporte, también pueda estar la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Derechos Humanos, porque lo que motivó al diputado precisamente es un tema relacionado con los derechos humanos. De tal forma que yo lo aceptaría que lo enviásemos a la Cámara de Diputados, siempre tomando en consideración que tiene que tener este enfoque de derechos humanos y rescatando la inquietud del señor diputado. Y me parecería que en ese caso no entraríamos en discusión aquí, y por supuesto motivando una votación que pudiera mandar prácticamente desechar la inquietud. No es una inquietud cualquiera, pero por eso mismo rebasa las posibilidades de nuestra comisión ya a estas alturas como para poder abordarlo debidamente. De tal manera que creo que es importante que vaya a estas tres comisiones, y seguiremos estando atentos ustedes, quienes son diputadas, diputados, para que puedan darle curso a esta inquietud y sí atender el reclamo, que yo creo que es un reclamo que puede tener una gran simpatía por mucha gente, por toda la discrecionalidad que conlleva. Senadora Yolanda de la Torre me ha pedido la palabra. Por favor, si es tan amable, haga uso de ella. Gracias, presidenta. Me parece que lo expuesto y la propuesta del senador Casillas es muy pertinente, y las precisiones y la propuesta de abundamiento que hace la senadora Angélica de la Peña es importante. Es muy complejo. No solamente el tema de derechos humanos, tiene que ver, como ya bien lo dijo, la relación laboral, la seguridad social, pero yo quisiera proponerles que además incluyéramos otra parte que me parece trascendente, que es la Comisión de Hacienda. ¿Por qué? Tiene que ver con convenios, dicen las federaciones, es que nosotros solamente cuidamos la parte que las transferencias se hagan muy bien, los clubes son los que hacen las transferencias, pero todos sabemos que detrás de eso hay convenios y acuerdos de voluntades, y eso es muy importante, cubrir con los requisitos y las voluntades, pero también con formalidades esenciales, que respeten los derechos humanos, pero que también hay un asunto de recursos. Hay mucho dinero siempre en las transferencias y en lo que se juega, y me parece que es un punto que no hemos abordado, que es necesario que también tengamos claridad de cómo se hacen esas transferencias, si conservan los elementos mínimos o el piso mínimo de derechos humanos, si hay respeto a los mismos, pero también en qué términos tienen que ver esas transferencias, y si hay vistas a la Comisión de Hacienda para el tema de impuestos correspondientes. En este país todos pagamos impuestos, y me parece que hay elementos muy importantes que han quedado claros por los últimos años, y yo no tengo claridad, como muchos mexicanos, si también en estas transferencias importantes de dinero, si es realmente lo que acuerdan, que los contratos tienen que tener cierta publicidad, y que también se incorpore a la Secretaría de Hacienda para la investigación más de fondo. Creo que hay muchos temas que son importantes para poder
clarificar y desenredar la madeja, y muchas cosas tienen que ver con los asuntos de dinero. Ojalá que todos lo consideren y se pueda incorporar a la ya propuesta del senador Casillas y la ampliación de la senadora Angélica de la Peña. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Yo, antes de pasar a proceder a definir el punto de acuerdo sobre este asunto, quiero reconocer a la parte técnica principalmente de esta comisión y de ustedes también, que intentaron por todas partes cuadrar un punto de acuerdo donde todos estuviéramos unidos. La complejidad del tema no es fácil de resolver por esta comisión. Ese es el asunto que nos motiva a que lo que yo les quiero proponer es que, en vista de lo que establece el reglamento, este punto de acuerdo lo saquemos del orden del día de lo que vamos a resolver, para enviarlo a la mesa directiva de la permanente, para que a partir de los términos reglamentarios sea enviado a la Cámara del origen del promovente, que en este caso es un señor diputado, y que sea enviado a estas tres comisiones para su debida atención. Las comisiones son Comisión del Trabajo y Previsión Social, Comisión de Derechos Humanos y Comisión del Deporte, para que pueda… Más la de Hacienda. La senadora está promoviendo que también vaya a la de Hacienda. Serían estas 4 comisiones a las que se enviaría este punto de acuerdo para que pueda ser atendido debidamente, como tiene que ser, en todos sus términos. Muy bien. Pasamos a la reserva del punto número 6, reservado por la señora senadora Yolanda Latorre. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Presidenta. Primero, sumarme al reconocimiento que ya se ha hecho al trabajo que hemos realizado, a la presidenta, la senadora Angélica de la Peña, a los secretarios y a los integrantes, diputados y senadores. Me parece que hemos tenido una gran actividad permanentemente, no hemos tenido rezago, hemos estado trabajando, especialmente al equipo técnico por la actitud siempre positiva de construir, siempre coordinados por la senadora Angélica de la Peña. De verdad, muchas gracias a todos, nuestro reconocimiento al equipo técnico y también de los senadores y diputados. Y este punto de acuerdo es, primero, pues, destacar en este tema la destacada participación del representativo nacional de los primeros Juegos Mundiales de Trisomía celebrados en la ciudad de Florencia, Italia, el pasado mes de julio. Estos Juegos son equivalentes a los Paralímpicos y se hacen posteriormente que terminan los Paralímpicos. Primero son las Olimpiadas, luego vienen los Paralímpicos, que acabamos de terminar las Olimpiadas con 5 medallas para México. Vienen los Paralímpicos, que tengo la certeza que, como siempre, nos van a dar mucho más medallas que los deportistas mundiales, y que no le hemos puesto la atención que deben y que merecen los deportistas, porque en los Olímpicos igual viven las mismas condiciones, unos con mejores apoyos, otros con menos, que si las federaciones, que si son los que eligen, con tanta problemática. Bueno, igual pasa en los Paralímpicos, solo que los Paralímpicos también, nuestros deportistas mexicanos compiten con deportistas de Estados Unidos, de otras potencias, que tienen buena alimentación, que tienen apoyo, que tienen becas, que son cuidados, que tienen entrenamientos, que tienen una alimentación adecuada, un cuidado de su salud, y que a pesar de todo lo que tienen y que entrenan, los nuestros son extraordinarios. Ojalá que los medios de comunicación y nosotros y la sociedad en su conjunto también reconociera a nuestros deportistas paralímpicos. Hoy en especial estamos resolviendo un punto de acuerdo y quiero reconocer el trabajo de todos en los Juegos de Trisomía que se acaban de terminar en Florencia, Italia, y donde tuvimos también la participación de deportistas con síndrome de Down. El síndrome de Down no está incorporado en los Paralímpicos, por esa razón acaban de hacer pues este mundial, y ellos pretenden que cada 4 años se realice. Y fíjense qué importante, obtuvieron 20 medallas de oro,
12 medallas de plata y 10 medallas de bronce, 42 medallas. Y son deportistas y jóvenes mexicanos que han hecho un gran esfuerzo, sin apoyo casi ninguno, yo diría que en este caso ninguno, solo el de sus padres, el de la sociedad civil que se reúne para apoyarlos, para hacer estos viajes. Y yo quisiera que no solamente pedirles su votación a favor y decir que el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de este punto de acuerdo, sino además que no solamente lo reconozca el Ejecutivo, sino también en la Cámara de Diputados y nosotros, senadora, también los invitemos y lo reconozcamos. Son 42 medallas, hacen grandes esfuerzos y nadie ni siquiera volteamos a verlos. Y también que, bueno, estaremos preparados para lo conducente con los Paralímpicos. Por eso reconocer el trabajo, el apoyo a este punto de acuerdo y la posibilidad también de que vayamos haciendo también la parte positiva. Y una parte positiva es reconocer muchas medallas en las que nadie ha volteado la mirada. Es cuanto, presidenta. Sí, muy bien, Gracias. es muy bien, muy bien. Pues avalamos totalmente sus palabras, senadora, ¿eh? Tiene toda nuestra simpatía cada uno de los que estamos aquí. Bien, habiendo dicho lo que ya ha señalado la senadora de la Torre, pregunto si se aprueba en sus términos el punto de acuerdo. Quienes así lo consideren, por favor, si van a levantar la mano. Perdón, fíjense que cometí un error. Bueno, al final me van a permitir que cometa un error. Debemos haber aprobado en paquete de todo lo que no se reservó. Pero estamos, sí, pero ¿saben qué pasa? Normalmente por procedimiento es lo primero que tenemos que hacer antes de entrar. Como ya en la última reunión. Sí, pues sí, pero no se vale porque es un asunto reglamentario. Entonces, permítanme desmotivarme por el asunto de la Federación Mexicana de Fútbol y entonces entrar a lo primero. Salvo 3 puntos de acuerdo que fueron reservados, el 4 y el 6, el quinto y el 15º, les pido a todos ustedes si aprueban en paquete todos los demás que no fueron reservados. Quienes así lo consideren, sírvanse levantar la mano. Muy bien, por unanimidad, ya corregido mi error y entonces regresamos de procedimiento y regresamos ahora en lo que estábamos. El punto número 6, ya resolvimos el punto número 4, el punto número 6. Quienes estén de acuerdo que sea votado en sus términos el punto número 6, sírvanse levantar la mano. Muy bien, pasamos al último punto reservado, que es el 15º, también por la senadora Yolanda de la Torre, a quien le doy la voz. Al equipo técnico en esta parte, reconocer y decir que el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI es a favor. El tema de suicidio es un tema muy complejo y agradecerles a todos y a usted, presidenta, el haber incorporado esta edad etaria de 10 a 14 años, porque me parece que requiere mucho más atención de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, especialmente los padres. Y en este punto de acuerdo donde estamos haciendo este exhorto, sí me pareció oportuno proponer a la comisión esta precisión porque me parece que es de la mayor importancia. Porque los padres no nos damos cuenta, porque la nueva dinámica social de trabajo de padres y madres para el sustento, estamos dejando a los hijos más solos, creemos que están en casa, no sabemos exactamente qué están viendo en internet, qué están pasando. Necesitamos fomentar más comunicación entre padres e hijos, pero también las autoridades de salud tienen que hacer incidencia en sensibilización y concientización. Y esta edad, entre 10 y 14 años de edad, es de acuerdo al INEGI, la población con más incidencia. Por eso les aprecio mucho que hayamos hecho esta precisión, porque me parece que es una edad muy especial y que además es voluntad del Congreso y de este Senado que ha trabajado tanto por la infancia, que tenemos tantos avances, ir atendiendo estos temas. Por su apoyo, muchísimas gracias, presidenta, compañeros diputados y senadores. Muchas gracias, senadora. Solamente me faltaría agregar que el punto de acuerdo estaba circunscrito a una entidad. Lo que hicimos, puesto que este es un problema de salud pública
en todo el país, es ampliarlo para que la Secretaría de Salud, en coordinación con las entidades federativas, puedan intensificar a través de distintos programas y acciones correspondientes para prevenir y lograr la disminución y, por supuesto, la erradicación de la incidencia de suicidio entre población especialmente que se encuentra en esta franja de edad, de 10 a 14 años. Quienes estén de acuerdo con el punto de acuerdo en sus términos, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Bien, hemos dado cuenta de los asuntos reservados. Como decíamos, y está inscrito en el último punto de acuerdo, hoy estamos prácticamente cerrando los trabajos de esta segunda comisión. Yo quiero destacar de manera muy preponderante el trabajo de la comisión, particularmente del señor secretario técnico Gabriel Delgadillo, que con el equipo, por cierto, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hemos logrado resolver, y todo el equipo técnico de los grupos parlamentarios. O sea, la construcción, yo insisto, el lápiz en la mano por parte de las y los asesores de ustedes ha sido de manera ejemplar. La construcción de los puntos de acuerdo para que al final de la jornada de que se envían los puntos de acuerdo y son presentados ante el pleno de esta comisión, hay un trabajo muy importante de horas y horas y horas de discusiones, de apoyos, de fundamentos. Ustedes observan en cada uno de los puntos de acuerdo, no es trasladar, simplemente copiar el punto de acuerdo de quienes lo promueven, sino buscar fundamentar, buscar siempre hacerse de todos los elementos que nos permitan que el punto de acuerdo en sí mismos tenga cada uno de ellos una exposición de motivos que es de una gran atención leerlo y estudiarlo, de tal manera que hoy estamos terminando los trabajos de esta comisión. Tengo que mencionar que hemos recibido por parte de la mesa directiva 248 puntos que dieron origen a 212 puntos. No hay un asunto pendiente en esta comisión. El último punto que teníamos sesión tras sesión y no sabíamos cómo resolverlo, hoy tomamos la decisión de enviarlo a la Cámara de Diputados para que sea analizado de manera mucho más pertinente, de manera más puntual y sobre todo de manera más trascendental. Más que un punto de acuerdo, lo que necesitamos aquí es una discusión que se tiene que dar en temas que no se han dado. Esa es la verdad. Entonces, rebasa nuestra capacidad como segunda comisión de la permanente. Tuvimos también una reunión muy importante solicitada por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación. Los escuchamos de manera amplia, con todas las potestades que significa el que sean recibidos en el Senado de la República y en esta segunda comisión, y por supuesto es importante mencionar que hemos informado al Pleno de los resultados de esta reunión de trabajo. Sigue el tema, también rebasa nuestra posibilidad como segunda comisión lo que ellos nos han planteado, porque son temas que tienen que ver más con los trabajos ordinarios de las propias cámaras y por supuesto del trabajo que se está realizando desde la instancia del Poder Ejecutivo Federal. Ahora bien, hemos recibido 58 respuestas de los puntos de acuerdo que hemos aprobado, y de los cuales 9 son informes del Poder Ejecutivo. Les hemos pedido informes y 9 instancias del Poder Ejecutivo se nos han hecho llegar. Todo esto forma parte del acervo del trabajo de la segunda comisión de materias de relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública. Podemos dar cuentas el día de mañana respecto de que no hay un solo asunto de nuestra comisión que no haya sido atendido, que no haya sido trabajado de manera ardua por cada una y por cada uno de ustedes. En todo caso, lo que nos resta solamente decir es que le agradecemos al canal de Congreso todo a su acompañamiento y a los medios de comunicación que también han seguido los trabajos de esta segunda comisión. Y por supuesto nos da mucho gusto dar
las cuentas claras de que lo que se nos ha enviado lo hemos cumplido fehacientemente y hoy no dejamos absolutamente ningún asunto rezagado que no haya sido tratado debidamente por esta comisión. Entonces, sin más ni más, damos por clausurados los trabajos de la segunda comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, y habiendo agradecido a todos quienes tenemos que agradecer, siendo, ¿qué hora es ahora? Perdón, Oli. Ah, ahí está, son las 12, siendo las 12:07 de el día martes 23 de agosto de 2016, damos por clausurados los trabajos de esta segunda comisión, agradeciéndoles a todos y a todas su gran esfuerzo para concretar estos resultados. Bien. Clausurados. Felicidades. No, gracias a